Ya. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este programa especial de La Izquierda Diario. Mi nombre es Catalina Parra, parte del equipo de La Izquierda Diario. Estoy aquí con grandes invitados que me acompañan. Quiero presentar a Aldo Villalobos, es estudiante de la Universidad de Chile, militante de Vencer. ¿Cómo estás, Aldo? Bien, gracias por la invitación. Espero que hablemos temas importantes y soy parte del Comité por Palestina de la Universidad de Chile y también parte de la agrupación anticapitalista Vencer. Eso. Buena, Aldo, bacán. También me encuentro aquí con Lunático, Benjamín, también es parte de la agrupación Vencer. ¿Cómo estás? Bien. Lunático bueno, o Benja. Dentro de todo, Benja Lunático, pues. Benja Lunático. Dentro de todo, bien, ganó la U 3-1. Se puso fome al tiro. Ya. Seguimos. Estamos aquí también junto a mi amigo compañero Dauno Totoro, parte también del Partido de Trabajadores Revolucionarios, licenciado en Historia. Dauno. Buena Cata, Aldo, Benja. Y sí, pues estamos acá en este programa especial donde queremos, bueno, para que sepan, profundizar un poco en todo lo que viene ocurriendo con Palestina y especialmente con lo que se viene desarrollando con el movimiento estudiantil a nivel internacional y también nacionalmente. Además, aprovecho de ahí meter la cuchara de, bueno, están aquí viendo un estudio que estamos empezando a desarrollar, estrenando este estudio. Costó, pero lo estamos logrando. Y queremos que este también sea un espacio para hacer un programa especial de La Izquierda Diario y que prontamente vamos a estar anunciando que estaremos grabando también acá en la Casa Marx. Eso, se vienen cositas. Yeah. Se viene Casa Marx. La Casa Marx. Casa Marx, que queda en Verdi. San Joaquín, Verdi 112, a pasos del metro Rodrigo Araya, donde además hacemos actividades, tocatas, reuniones, tenemos una biblioteca justo acá al lado, así que esta es parte, una iniciativa más dentro de varias que se están realizando acá en la casa. Y que, bueno, esperemos que prontamente ya lancemos nuestros programas, pero hoy queríamos hacer una especie de programa de emergencia para hablar de eso, hablar de Palestina, de lo que viene pasando en Palestina, y porque además hay novedades importantes de lo que viene ocurriendo en Chile en particular sobre el conflicto palestino y el movimiento estudiantil. Eso. Mucho spoiler. Sí, mucho. Está bien, Te pasaste. Está bien. A propósito de Casa Marx, pueden seguirnos en Instagram, casamarx.stgo, para que sigan todas las actividades que vamos a estar haciendo desde este espacio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que nos convoca hoy, que es precisamente lo que decía Dauno, la situación con Palestina, que sí es una situación de emergencia. Bueno, el genocidio ya viene siendo ya hace más de 7 meses, con una ofensiva muy fuerte este último tiempo de parte del Estado sionista de Israel. Y esto lo hemos visto en varias cuestiones, principalmente ahora en este último tiempo que se ha hecho una avanzada militar muy fuerte, empujando ya a todos los palestinos a Rafah, que es el último territorio. Ahí lo estamos viendo, me esa producción por interno. Ahí estamos viendo cómo ha sido el avance, ¿cierto? Y en el fondo, bueno, ahora ya está el desplazamiento hacia Rafah, que es el último territorio. Después ya está como Egipto y todo eso. Dauno, quizá nos podrías comentar un poco más como de qué es lo último que ha venido pasando. Ha sido, bueno, una escala, bueno, que sí, un montón de ataques, miles de asesinados, muertos, etcétera. Pero últimamente ha estado bastante convulsionado. Claro, sí, no, muy breve en verdad, aprovechando que la semana pasada también estuve conversando en un programa que hizo la Coordinadora por Palestina, que se llama Palestina Vencerá, y ahí estuvimos también analizando un poco la coyuntura. Les recomiendo ese programa para después darle el paso también a los cabros que aquí vienen a contar hartas novedades, pero claro, o sea, se viene agudizando el genocidio, van más de 34.000 muertos, asesinados, una gran cantidad de niños, niñas, y lo que decías tú, o sea, Rafah es una ciudad, la última ciudad de la Franja de Gaza, que antes de la invasión israelí del 8 de octubre tenía alrededor de 280.000 habitantes. Hoy está concentrada allí una población de alrededor de 1,5 millones de habitantes, más de 600.000 niños y niñas, que, como decías tú, son desplazados, que han venido escapando de la masacre o empujados por el avance del ejército israelí, y ahora lo están bombardeando, están haciendo un verdadero asedio brutal en contra de Rafah, que es, bueno, otra de las líneas rojas que cruza el sionismo en esta verdadera masacre planificada. Y yo creo que, bueno, lo importante también es que se han generado ciertas respuestas. Lo hemos visto en el movimiento estudiantil, bueno, ya hace un tiempo venía ocurriendo, pero ahora eso también se ha profundizado, ¿no?
no solo en Estados Unidos, sino que internacionalmente. Claro, claro, a escala internacional, en realidad, bueno, bastante universidades, bien de elite, diría uno, y en realidad que han tomado en sus manos la lucha en contra del genocidio, como por ejemplo la Universidad de Columbia, de Harvard, en la Universidad de Nueva York también. Los estudiantes hace unas semanas ya vienen haciendo campamentos, vienen enfrentando la represión policial, y bueno, además de eso han recibido amenazas, tanto Claro. del gobierno, de Joe Biden, Y de los gobiernos federales también. de los gobiernos federales, y también de empresarios. Que dicen que Ni no un los van a descaro. contratar, Ni un descaro. que van a usar inteligencia artificial para identificar sus caras, para no contratarlos una vez que egresen. Claro. Bueno, y esta semana lo que ha marcado la pauta también de las movilizaciones son las graduaciones. Que en graduaciones como en Colombia, por ejemplo, los estudiantes rompen directamente su diploma, alzan banderas palestinas, y bueno, ha habido un montón de respuesta ahí a la movilización. La semana pasada la tónica fue la represión, el desalojo a universidades, a la Universidad de Columbia también, de Nueva York, y bueno, la solidaridad generalizada igual, incluso de trabajadores de universidades en apoyo a los estudiantes. Por ejemplo, bueno, la Universidad de Nueva York también, pero los trabajadores votaron huelga, apoyando a los estudiantes. Claro, ¿cachai? que incluso estaba prohibido por estatuto, no sé. Nunca se habían ido Claro. a paro, nada. Claro, lo hicieron ilegalmente en el fondo. Claro. Claro. Sí, el otro día, bueno, fui a un foro que hubo en la universidad, que había una periodista de un medio que no me acuerdo exactamente el nombre, pero Acércate es de Gaza, y planteaba, decía que ella venía de los acampes en Estados Unidos, había estado allá, y se tiraba un dato que es bueno, porque claro, son universidades de élite, Sí, po. son las universidades donde salen los presidentes. Claro, en Colombia, Claro. 8 expresidentes de Estados Sí, Unidos. po, y decía que el 40%, el dato que le decían ellos, el 40% de las personas que estaban ahí viene de familias judías. ¿Cuánta? El 40%. Ah. Y aún así ellos estaban ahí en contra del genocidio, y en contra también muchos decían estaban encapuchados porque no querían que sus papás los vieran ahí porque eran Claro. viejos sionistas. Sionistas, claro, rompían Sí, con sí. su propia familia. Mira, ahí están pasando una imagen, entiendo, en la Universidad de la Sorbona en París. Nuestros compañeros y compañeras de Revolución Permanente, la Izquierda Diario en Francia, y están mostrando ahí la protesta que se realiza en una universidad emblemática que fue uno de los corazones del mayo francés del 68. Y yo creo que Coincidentemente en mayo también. Oye, a coincidente- propósito, de hecho, el 13 de mayo fue el día en que comenzó la huelga general en mayo del 68, con casi Cacha. 10 millones de trabajadores en huelga. Cacha. Buena. Bueno, es que yo creo que hay hartos Dato. paralelismos en un sentido. De hecho, Sí. bueno, precisamente lo que muchos dicen, analistas, qué sé yo, que el movimiento estudiantil en Estados Unidos es el más importante, el más grande que ha habido en ese país desde el movimiento contra la guerra de Vietnam en los 60 Claro. y 70. Que ese fue un movimiento que marcó la historia norteamericana, que marcó incluso la historia a nivel internacional, y fue un hito relevante en todo el siglo XX. Entonces yo creo que, claro, habrá que ver si este movimiento logra estar a la altura, digamos, de aquello. Para eso, bueno, supongo que tiene que vencer los intentos de represión y todo, pero creo que marca un camino que hay que seguir, y hay que ir también acompañando. Sí. Claro, hablando igual de la Universidad de la Sorbona y todo, estuvieron los compañeros de Revolución Permanente en la televisión, también la semana pasada, denunciando que Netanyahu reaccionó a todos estos campamentos de Claro. estudiantes y comparaba a los estudiantes con los nazis de la Alemania nazi. Claro. De los años 30, ¿cachai? Y el tipo decía que lo que estaban haciendo era casi lo que pasaba en la noche de los cristales rotos, cuando salían a matar, a amedrentar a los judíos, los neonazis, o sea, los Los nazis nazis. alemanes, Ese es el ¿cachai? discurso que usan totalmente, llevando a la lucha como si fuera el antisionismo lo mismo que el antisemitismo. ¿no? Claro, Claro, haciendo esa como que- trampa. sí. Sí, pues ahí, bueno, Arián creo que se Arián, llama la sí. compañera, estaba denunciando eso ahí mismo en la prensa, que era brutal. Bueno, ahí nos están poniendo imágenes de Berlín, Ámsterdam. Ámsterdam. ¿Se ve? ¿Está en pantalla?
Claro, esa es la represión en la Universidad de Ámsterdam. Es que yo creo que eso para mí es muy importante, o sea, la reacción represiva de los gobiernos que se dicen demócratas, de los países occidentales, de los estados capitalistas que dicen que son los defensores de los derechos humanos, los garantes del derecho internacional, ¿cachai? Claro. No solamente o guardan silencio ante el genocidio o mantienen relaciones económicas, militares y diplomáticas con Israel, sino que además han salido a reprimir con mucha brutalidad el movimiento estudiantil. Totalmente. Y esto pasa con Macron en Francia, pasa en Estados Unidos, o sea, todos los colores políticos de los gobiernos que administran los estados capitalistas han salido ya sea a reprimir o a tratar de, lo que decías tú, de desprestigiar estas movilizaciones. Y yo creo que precisamente el intento es que esto no se expanda, o sea, yo creo que lo de Alemania fue muy brutal la semana pasada. En la Universidad Libre de Berlín fue una represión durísima, donde incluso a compañeros nuestros de nuestra corriente internacional, la Universidad Libre, heridos, que terminaron enyesados, con fractura, producto de la represión. O sea, como que ha sido una línea muy clara de tratar de evitar que eso se expanda, se multiplique y se mantenga en el tiempo. Y eso venía de antes también con cuando sacaron o suspendieron de su cargo a Nancy Fraser de la Universidad de Colonia, por ejemplo. O sea, había una persecución política clara. Claro. Bueno, lo curioso es que salen para atrás, porque en el fondo a la gente le genera mucho más molestia la represión, y dan un argumento más también para poder salir a la calle, para empezar a organizarse y movilizarse en todo el mundo. Sí. Bueno, están cuáticas las imágenes de Ámsterdam y claro, la semana pasada de Berlín también eran muy gráficas, también desalojo allá en Finlandia también se han visto los campamentos y claro, o sea, gobiernos que se dicen democráticos, que supuestamente estuvieron en su momento contra la guerra de Ucrania, ¿no? Que se pronuncian por la paz en general y tienen doble estándar, como por ejemplo, Emmanuel Macron en Francia, que el tipo prácticamente quería hacer ilegales las protestas pro-Palestina desde que se empezó a masificar el movimiento en las universidades, ¿cachai? Sí. Bueno, y al final es una hipocresía de los gobiernos del Estado burgués también, que dicen, no, y bueno, somos súper democráticos, condenamos la violencia en general y terminan desalojando a los cabros, golpeándolos con la policía, cancelándoles las matrículas, incluso, al tiro salen los empresarios a amenazar a estos estudiantes porque, claro, no quieren que les toquen sus intereses económicos con el Estado de Israel, que son bastante profundos. Acá en Chile, por ejemplo, igual hay intereses económicos bien profundos con el Estado de Israel, como por ejemplo las balas que les compra el Estado de Chile a Israel, las lacrimógenas. Todas las balas que traen hay negocios agrícolas. El 100%. Y por qué Gabriel Boric no rompe con Israel es también por eso, también no quiere que Gabriel Boric, siendo un gobierno que quiere quedar bien con los empresarios, imagínense cómo quedaría si rompe relaciones económicas con Israel. No quiere la otra vez estábamos ¿cómo? Claro. O sea, militares. Que ese es la otra perspectiva de estas relaciones con Israel, que es la compra de las balas, los fusiles Galil, los misiles, qué sé yo. La industria satelital chilena también está totalmente subordinada a Israel, pero el tema empresarial yo creo que era relevante porque revisando los datos, Chile, de las principales exportaciones que tiene hacia Israel son salmonera y productos forestales, ¿cachai? O sea, directamente está vinculado a Angelini, Mate, incluso Bonapen, que tiene forestales. O sea, los principales... Gente claro, gente con un poquito de poder. Gente como uno. Gente humilde. Claro. Un ciudadano poderoso. Claro. Sí. Sí, pues entonces eso después se expresa también todavía más en Europa y por algo también esta reacción brutal de parte de los gobiernos en contra de los movimientos estudiantiles que se han desarrollado a nivel internacional. Sí, hoy día pasábamos por sala con algunos compañeros en la universidad para invitar a la asamblea también que va a haber mañana en la universidad y también el banderazo. Y uno de los profesores que, daban las felicitaciones por estar haciendo esto, ¿cachai? Como que daban mucho el apoyo. Y decía que incluso hasta en África se están movilizando los estudiantes también por el tema de Bangladesh. Sí. O sabes que además hay que ahí están en pantalla, estamos viendo al nuestro honorable presidente que se dice... La gran cuña. Buen estilo. Claro, el estilo Bukele. Boriquele. La barbita pintada. Claro, pero esa cuña es brutal. Presidente Boric confirma que embajador en Israel se mantendrá en Chile mientras continúe la masacre en Gaza. ¿Qué tal? Cuña de oro.
Pero no es como, cambiando nada. Po. pero es la peor cuña de todas, o sea, es como Sí, po. hay una masacre en Gaza y nosotros vamos a mantener al embajador de Israel mientras siga ocurriendo la masacre. Un Claro. sionista, además, Claro. que hace política activamente Es el vocero del justificando el genocidio. Por supuesto. genocidio. Es el vocero del genocidio. Él en noviembre del año Como que se pasado le estaba chispoteó. proyectando, así de ese nivel de sionista, o sea, estaba proyectando imágenes del 7 de octubre, el loco diciendo que eso justificaba la ofensiva militar de Israel. Claro. Claro. Así de No, asqueroso sí, el Boric, tipo. mira, es que además Boric ha estado, bueno, ya lo hemos analizado vastamente en programa, en el diario y todo, de cómo el gobierno tomó una línea estratégica de apoyarse en los pacos, de pactar con la concertación, meterle a su gobierno, congraciarse, como decís tú, con los empresarios. Otro aspecto de esa política es que está totalmente subordinado a la política internacional norteamericana, ¿cachai? O sea, totalmente. Igual que Milei. Bueno, Milei es como la versión más extremista Claro. porque Boric juega con esto de mostrarse crítico con lo que viene pasando, Ha dado símbolos. claro, como símbolos, como expulsar a Israel de Claro. la FIDAE. De hecho, luego de los bombardeos en Rafah, el gobierno chileno sacó una declaración que era como, estamos muy preocupados por lo que está pasando y por la Claro. violación de los derechos humanos, pero es como, a esta altura, eso es lo único que hay a decir. Porque al final juegan con eso, pero bueno, Claro, no es nada. Colombia rompió relaciones el 1 de mayo, si no me equivoco, la semana antepasada. Y bueno, ¿y Chile cuándo? O sea, ¿qué más tiene que esperar un gobierno que se dice demócrata, que se dice que es de izquierda, para romper relaciones con un Estado sionista, genocida, Sí. que además dirigido por un ultraderechista? O sea, no Claro, sé. es lo mínimo Es lo que mínimo. puede hacer. Sí, po. Bueno, en realidad se ha visto que los mayores avances en ese sentido de universidades incluso que han tenido la autoridad universitaria ahí como entre la espada y la pared, ¿cachai? Han sido las movilizaciones. Claro. No ha habido de otra en ese sentido. Yo creo que es muy importante lo que está pasando acá en las universidades acá también en ese sentido, pues, ¿cachai? Como de ya empezar a discutir, ¿cachai? Ya empezar a ver la necesidad de la movilización, porque de otra forma hay intereses económicos que no van a querer ceder, ¿cachai? Claro. Y políticos que no van a querer ceder. Quizá... Ahí está la diplomacia también. Bueno, es Bueno, que ese es el tema de cómo los tipos actúan con completa impunidad. O sea, mira, pues, el embajador en la ONU haciendo... Triturando eso, en su triturando mini Qué trituradora. diplomático. la aprobación de la ONU. O sea, hacen Claro. Claro. Sí, se pegó un Gaddafi, claro. Hacen lo que quieren, ¿cachai? O sea, Sí, o lo que pasó con la declaración de estos senadores sionistas norteamericanos que amenazaron A la públicamente Corte en una carta Internacional. a los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Y eso pasa porque Caramba. todos los estados le dan cancha para que hagan lo que quieran, Claro, ¿cachai? Si al con plena final impunidad. se sienten en total impunidad, hacen lo que Sí. quieran, ¿cachai? Claro. Es que claro, la ONU total... Es que esa es la discusión acá. Nos ayudan aquí con unas cuñitas en producción que lo que muestra tanto lo de la represión a los movimientos estudiantiles y a las acampadas es que la ONU, por ejemplo, o los organismos internacionales de derechos humanos, que son al final dependientes también de las potencias imperialistas, Claro. muestran su total impotencia con lo que está pasando. O sea, impotencia Sí. en el sentido de que son incapaces de resolver un genocidio, por loco. O sea, entonces, ¿para qué? Y yo creo que eso reafirma lo que decías tú de la importancia de que haya una movilización independiente, que no confíe en esos organismos, que la solución no va a pasar por un acuerdo, un pacto entre Israel y la ONU o una negociación en la altura entre los estados capitalistas. Claro, ¿cachai? o sea, la Totalmente. Corte Internacional en febrero decía que van a tomar medidas para asegurar que era un genocidio lo que estaba pasando en Gaza, cuando ya habían matado como a 20.000 Ridículo. personas, Claro, y ¿cachai? 4 meses después siguen cometiendo la masacre. Claro. Claro. Es sí. como el meme este que sale el perrito que dice... ¿Y cómo se llama? ONU. No, Y sé- no hace- claro, no hace nada. no hace nada. No, Claro. nada. Yo Sí, creo po. que ahí igual es importante ver quizá, claro, como lo que decía el Down, así como resumiendo un poco, quizá como que el movimiento estudiantil a nivel internacional igual ha respondido y sí es algo histórico, yo creo, sin precedentes como de este momento y de esta etapa particular que estamos viviendo internacionalmente. Y ese peso, claro, puede tirar hacia empujar al movimiento estudiantil, como decía el Down, como a estar a la altura de los acontecimientos, que efectivamente es buscar detener un genocidio, y no solo detener un genocidio, sino también echar abajo al Estado sionista de Israel. Claro. Porque pueden parar la masacre ahora, pero qué sé yo, igual la franja de Gaza va a seguir siendo la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, como que igual ahí también se abren otras perspectivas. En ese sentido, claro, ha habido una escalada
Y hemos visto estos acampos alrededor del mundo, incluso en Asia, en Corea, han habido también en América Latina, también En México, en Brasil, en Sao Paulo. Y ahí yo creo que podríamos como quizá pensar un poco más también en qué estamos acá. Eso. Como que quizá ustedes nos podrían contar un poco más. Bueno, ahí vemos, producción está soplando. Estamos viendo ahí un video de la manifestación que fue realizada frente... Este jueves. Frente a la Casa Central de la Católica, estudiantes en solidaridad con Palestina. Y no sé, preguntarles, cabres, si quizá cuál es la situación hoy día del movimiento estudiantil, cómo lo ven, cómo podemos enfrentar esta situación. Que ese fue como de las primeras acciones como propiamente estudiantiles que hubo en Chile contra el genocidio. Recién. Fue el mismo día del pasacampus que hicimos. Claro, mira, en la mañana hubo esta acción acompañada por la Federación de la Católica junto a estudiantes activistas de la OSP. No sé si conocen una organización pro-palestina, antisionista, que es la universidad, que es en la Católica. En la Católica, que trabajan hace bastante años y ahora obviamente están mucho más activos con el genocidio. Claro. Y hicieron esta concentración en la mañana del jueves a las 10 en contra de las relaciones que tiene la Universidad Católica con el Estado de Israel, que también tienen relaciones académicas, económicas, etc. Claro. Bueno, y ese mismo día también, claro, se organizó un pasacampus en el campus Juan Gómez Milla, en contra de que se mantengan las relaciones académicas con 3 universidades sionistas que hay en estos momentos. Ahí está en pantalla que la universidad tiene relación, claro. Ahí estoy. Salían buenos gritos. ¿Te acordás de los gritos? Sí, los gritos de romper con Israel. Rosa de Bel, la rectora de la Chile. Claro, rectora mujer, la primera rectora mujer, pero rompe relaciones. ¿Y cómo era entonces porque claro, en sintonía con lo que ha pasado a nivel internacional, las exigencias son, claro, la ruptura de relaciones con el Estado de Israel en general, pero también la ruptura de las relaciones de las universidades con los acuerdos que tengan con empresas sionistas, universidades sionistas o universidades israelíes. Claro que sí, y además que bueno, el comité por Palestina que se está generando en la universidad apunta a que sea un comité interuniversidad. Entonces, claro, que sea un espacio de coordinación entre todas las universidades, que no solo tomemos la lucha por la ruptura de relaciones con las universidades de Israel, sino que también de exigirle al gobierno que rompa relaciones económicas, militares y diplomáticas. ¿Y en la Chile en particular, cuáles son los vínculos que tiene? Bueno, son 3 las universidades. Una es la Universidad de Tel Aviv. La otra de Hebrón. No sé si lo tenemos ahí como... Yo dejé el celu cargando, sí, pero... Y otra que es como de... La de Ben Gurión. Al menos 2. La Universidad de Ben Gurión, ¿no? Sí, son 3. Al menos 2 también son propias de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que también es una facultad, claro, que se plantea ser más progresista, más crítica, no sé qué. Un poco más pensamiento. Por ahí tengo la foto, no tengo el celu por ahí tengo la foto con... Bueno, pero en el fondo, claro, son esas 3 universidades con las que la Chile tiene relaciones. Claro, y bueno, para contar también un poco la historia de cómo nace el comité también, que tampoco es reciente de ahora, digamos, nació el año pasado cuando comenzó esta ofensiva contra Gaza. Y bueno, nosotros de la agrupación anticapitalista Vencer planteamos la necesidad de impulsar comités de solidaridad con el pueblo palestino en todas las universidades donde estamos. Por ejemplo, en la Universidad de Chile lo buscamos hacer, y fuimos al pleno de la FECH, por ejemplo, al primer pleno que hubo, y dijimos ahí a la dirección de la federación que tomara el tema de Palestina, que organizara asambleas, que movilizara a los estudiantes por lo que estaba pasando, que bueno, informara lo que estaba pasando, ¿cachai? Mucha gente en ese momento no sabía lo que estaba pasando allá, porque bueno, es una cuestión que comenzó en ese momento más ofensivamente en octubre, y bueno, fue una cuestión que a mí me dio mucha rabia en verdad cuando pasó, porque no solo pasó una, sino que pasó 2 veces, que fue que bueno, la mesa ahí dirigida por el Partido Comunista,
dijo, bueno, vamos a discutir esto de Palestina en el punto varios, en el último punto de la tabla, porque primero tenían que discutir un montón de cuestiones burocráticas que en realidad no le importaban a nadie, pero al final, bueno, dijimos, bueno, ya esperemos, ¿cachai? A esperar el punto varios, y lo que pasó fue una cuestión que fue realmente vergonzosa porque llegó el punto varios y lo que hicieron fue que la gran mayoría de los consejeros, las consejeras que son parte de los partidos de gobierno, la mayoría se desconectó porque ni siquiera les dio como para parar e irse, sino que los que estaban online se conectaron y bueno, llegó el punto de Palestina, pero compañeros, lamentablemente no hay quórum. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Míralo. Entonces se demoraron un mes en recién poder sacar una declaración en contra del genocidio. Bueno, ahí pusieron que le exigían a Boris que rompa relaciones con Israel, que la universidad rompa relaciones y todo, pero cuando ya había pasado más o menos un mes desde que inició el genocidio, y además cuando los estudiantes ya no tenían clases, o sea, claro, ya la mayoría de la gente ya había terminado, estaban como saliendo, pensando en las vacaciones, ¿cachai? Entonces lo hicieron como en el momento justo, para que nadie hiciera nada y la cuestión quedó solamente en una declaración. Pues nosotros intentamos hacer un festival, por ejemplo, que fuimos censurados por la administración de campus y también por el decano de ciencias, que bueno, terrible facho. Nombres, ¿tenemos nombres? Nos mandó a... Nombres. Loco. Tarea para la casa. Pero bueno, ahí para que lo busquen en Google, por favor, la producción. Decano de ciencias de la... Pero bueno, por ejemplo, él... De ciencias exactas de la Universidad de Chile. Claro, nos mandó a desconectar la electricidad, ¿cachai? Nos cortaron al final la electricidad. ¿Raúl Morales? Puede ser. Sí, no podemos... No tenemos certeza. Afirmarlo todavía. No tenemos certeza. Aquí en la funa pública, no, si igual lo funamos ese día con el micrófono, igual dijimos, claro. O sea, básicamente querer que la gente no se informe de lo que está pasando es ser cómplice también del genocidio, ¿cachai? Claro. Oye, pero, es que quería preguntarte algo porque, dale, porque estamos viendo acá en pantalla que el Confeche está discutiendo acción para este 15 de mayo, que es el día de la Nakba, cuando se conmemora los 76 años de la Nakba, que es la definición de catástrofe, la catástrofe del pueblo palestino, luego de la llegada del Estado sionista de Israel y la expulsión. Hacia la resolución. Claro, se empezó a iniciar este proceso de robo sistemático y desplazamiento masivo. Entonces, se supone que ahora está discutiendo el Confecho. O sea, que además entiendo que hay convocatorias ahora, porque eso fue cambiando. Sí, pues eso decía, pues la pantalla está acá. Claro, mira, para explicar un poco, el mismo jueves, eso que fue la movilización en la Universidad Católica, también hubo plenaria FECH, en la que desde el Comité por Palestina de la Universidad de Chile fuimos a en realidad exigir básicamente que salgan de esa pasividad que nombraba el Benja y que simplemente se estaban planteando ellos rehacer la declaración. Pero en estos momentos que están invadiendo la última ciudad que queda en Gaza, el último campamento que queda en Gaza. Pero para aclarar eso, grande, su discusión era sacar otra declaración. Ellos lo que estaban planificando hacer era reactualizar la declaración, o sea, actualizarla y hacer como colgar una bandera en una que otra facultad, ¿cachai? Muy al estilo del gobierno. Muy organizado. Vamos a tener esta simbología, ¿cachai? Sí, y son súper críticos y hasta ahí. Claro. Sí, muy organizado. Pero no contaban con qué. Y no involucrando a los estudiantes de base, claro, que quienes somos, decidiendo entre ellos lo que tenemos pensamiento crítico también lo que está pasando, si el genocidio más grande del siglo XXI, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que claro, fuimos como comité a ese plenario y les dijimos, miren, lo que necesitamos ahora es tomar en nuestras manos la lucha contra el genocidio, este ejemplo internacional que hay de estudiantes que están cuestionando la cara del imperialismo de Estados Unidos, del Estado militarizado hasta los dientes de Israel. Y les dijimos que era muy importante que se convocara una asamblea, que es la asamblea que va a haber mañana, y también que el día del 15, la conmemoración de la Nakba, se sumara a la federación, que es como la máxima representación estudiantil, que se sumara a el Día de Acción Global, que fue discutido por muchos estudiantes que en estos momentos se encuentran acampando y movilizándose a nivel internacional, es decir, tener un vínculo directo con la movilización que hay en estos momentos a nivel internacional. Claro. Se votó unánimemente, eso en el pleno de la federación. Bueno, y el sábado fuimos a dar esa misma discusión como comité a la Confech. Sábado 11 de mayo sería, ¿o no? Claro.
No. 11. 11. Y bueno, en realidad lo que pasa es que también hay que tener una mirada crítica porque compartieron el afiche y todo. De las convocatorias de martes y miércoles. Del mismo comité, que ya había hecho el mismo comité, difundieron y todo, pero hasta el día de hoy no sabemos cómo... de convocatorias de los centros de estudiantes que votaron, no sabemos convocatorias de las mismas consejerías que votaron, o sea, ellos simplemente se sumaron. Claro. ¿Cachai? Pero quienes tienen real poder de convocatoria son ellos, no un comité que está en un puro campus que, y que se está movilizando. No solo poder de convocatoria, sino que responsabilidad de hacer algo y de ojalá potenciar el movimiento estudiantil, sino igual qué rol tiene la FECH. Claro, o sea, ¿para qué se tiran a esos cargos? ¿Cuál es su aspiración en un sentido también para todo eso? Y considerando, claro, es que además considerando eso, que el movimiento estudiantil a nivel internacional está empezando a aparecer en escena como no lo hacía hace mucho tiempo. Claro. O sea, y la discusión en Chile es precisamente si es que el movimiento estudiantil chileno va a estar a la altura de también sumarse, plegarse a esa activación, a esa movilización, a esa coordinación, considerando que en Chile el movimiento estudiantil ha sido un actor relevante a nivel social y político en los últimos 15, 20 años, muy importante, ¿cachai? Totalmente. Yo solo una cosa porque la acción va a ser el miércoles 15. El 15 de mayo. Claro, porque esto... Sí, eso, sí. Era esto el 15 de mayo, que es el día de la Nakba, claro. Y acá nos están diciendo que está la declaración, que un poco lo que... Claro, que cuenten un poco Claro. como qué estamos planteando ante ese escenario o lo que hay que hacer, ¿cachai? Perdón. No, tranqui. No solo, quizá como para darte el pase igual, que yo pienso que sería importante también un poco... porque claro, está pasando todo esto a nivel internacional y la idea es que acá en Chile obviamente no se queda atrás. Sobre todo con los antecedentes que decía el Down, no sé, hay países donde el movimiento estudiantil ha estado mucho más pasivo y acá ha tenido jornadas muy álgidas y mucho protagonismo en su movilización, el 2006, 2011, incluso durante la revuelta más desorganizadamente, pero también y todo. Entonces, en el fondo, ¿cómo hacemos acá para retomar ese camino y qué perspectivas podemos tener? Como que eso quería preguntarles igual para ver cómo... Porque también está, o sea, claramente es una lucha política contra quienes hoy día buscan más pasivización, quedarse más en los símbolos. Y que no quieren molestar al gobierno, porque son las propias organizaciones del gobierno que dirigen la federación al CONFECH. Los partidos, ¿verdad? Sí, o sea, lo que planteamos, por ejemplo, ahí en la declaración que está en pantalla es que es necesario no solamente apoyar el movimiento que está habiendo a nivel internacional, sino que sumarse a él, ser parte de él. Y en ese sentido planteamos que es necesario comenzar también los acampes, derechamente, comenzar a tomar el ejemplo de los estudiantes en Estados Unidos, en Europa y en todas las universidades que han dicho ahora, y formar parte de eso también acampando, agarrando ese olorcito que hay en el mundo y comenzar a acampar. Y también vemos que esto, como decía el Down, no puede ser como el puntapié, no solo para tomar el movimiento por Palestina en la universidad, sino que para buscar recomponer el movimiento estudiantil en Chile, que sabemos que tiene una larga historia de lucha combativa, de movilización antiimperialista incluso, y buscar que esto sea como la forma en la que el movimiento estudiantil pueda volver a recomponerse en una crisis importante que hay en la federación. O sea, la Juventud de Gobierno, la J, el Convergencia Social, que ahora es Frente Amplio, el Partido Socialista, etcétera, son los responsables de haber llevado a la federación al estado actual en la que está, con más de 10, 15 años de conducción de la federación, tomando las decisiones por arriba, a espaldas de las bases, manteniendo completamente desmovilizada a la de los estudiantes. Y que ahora puede que con este movimiento el movimiento estudiantil comience a activarse y volver a jugar un rol político en la sociedad, porque nosotros, por ejemplo, que impulsamos una lista a las últimas elecciones de la federación, ahí con el Aldo de candidato presidencial, nuestro presidente, izquierda anticapitalista y consecuente a la FECH, y tomamos fuertemente la campaña por Palestina, y fue lo que nos diferenció de todas las otras listas que solamente hablaban de cosas gremiales, pues, ¿cachai? Nosotros decíamos ahí con el video que sacó el Aldo ahí para que lo vean en el Instagram, salgamos de la burbuja, ¿cachai? Rompamos la burbuja universitaria. No es posible que solamente estemos preocupados de mirarnos el ombligo, sino que está pasando un montón de cuestiones afuera.
y que también se ven los límites ahora que las juventudes de gobierno comienzan a tomarlo, se ven los límites también porque, como decíamos, el Estado de Chile, parte de su gobierno, donde el Partido Comunista tiene una fuerza importante, o sea, tienen el Ministerio del Trabajo, la vocería de gobierno, el Ministerio de Educación, puestos clave. ¿cachai? Puestos clave. Ellos dicen, no, pero no tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cachai? Claro, Como, la formalidad si tuviéramos ese, absoluta. ahí sí que lo Ahí sí que haríamos. sí, Claro. Sí. Bueno, ahí están mostrando algo. Sí. Según vemos, producción, está mostrando la represión. Producción, déjenos conversar, producción. Aquí los protagonistas son los cabros. Ah, ya. Sí, Los cabros de Berlín también. Y bueno, con esas balas, por ejemplo, que compran el Estado de Israel, es que reprimen al pueblo mapuche, por ejemplo, Claro. que el gobierno de Boric mantuvo la represión al pueblo mapuche, el estado de excepción en la Araucanía, la militarización. Y también tiene a sus propios presos políticos mapuche, como Héctor Yaitul, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? ¿Hasta cuánto les va a dar la consecuencia, digamos, de no hacer nada cuando ahora quieren tomarlo de Palestina, pero en el fondo, con las mismas balas de Israel, son las que reprimen al pueblo mapuche? Sí, bueno, y además que a nivel de política universitaria, digamos, es muy claro. Ahora yo he visto varios memes que dice como la mesa de la FECH no le ganó a la desafección estudiantil. Y es porque, bueno, claro, video, no se alcanzó el quórum de la votación a la federación, pero claro, si tenéis que la mayoría de las listas, lo único que te están proponiendo es tener una solución en la medida de lo posible para casinos, para, no sé, cosas que en realidad no se van a solucionar con una lista a la federación, ¿cachai? Que están actuando solamente en base a mesas de negociación con las autoridades, como estaba en el programa del Partido Socialista, ¿cachai? O como estaba en el programa del Frente Amplio, que decían, bueno, hay que hacer casinos Chile y tenemos que preocuparnos, lo más importante, el bienestar estudiantil y todo. Y bueno, ese discurso no llamó, no Claro. convocó a los Claro. estudiantes a votar, No, ¿cachai? y además quisieron, son hipócritas igual, porque hacen ahora el Partido Comunista, por ejemplo, quiere impugnar las elecciones, cuando en realidad fueron ellos los que escribieron principalmente los estatutos de la federación, Claro. que dieron pie para tener un trícel, que era dirigido principalmente por el Partido Socialista, que curiosamente son la fuerza mayoritaria en la universidad, que pusieron trabas enormes, como por ejemplo que tenía que juntar patrocinios, que tenía que tener estudiantes de 3 campos distintos, que había que pasar la clave del banco, ¿cachai? Entonces, ¿cómo con eso vaya a convocar y después refiriéndote solamente a cuestiones gremiales? Porque tenía Claro. una lista independiente que hablaba de solamente cuestiones gremiales, que nosotros decíamos que eran gremialistas progre. Y como también tenía ahí una lista del Partido Socialista, que es un partido completamente neoliberal y anclado al régimen, Claro. que no tiene básicamente ninguna intención Nada de de movilizar a socialista. nadie, nada de socialista. El nombre. Claro. Que también estaba hablando de puras cuestiones gremiales y de forma absolutamente neoliberal, o sea, decían que no había posibilidad de nada, entonces que había que tener solamente reuniones con Rosa de Vez, decíamos nosotros, entonces... Rosa revés, igual. Rosa revés. Al revés, teníamos tirábamos incluso la talla y decíamos, bueno, entonces que sea ella la que dirija la federación, Claro, ¿cachai? ¿para qué? Claro. Que tenemos federación. Aprovechar Y bueno, de- ahí nosotros pusimos de forma muy ¿cómo decirlo? Categórica, Enfática, claro. el tema de Palestina, porque estaba pasando, ¿cachai? Estaba pasando mientras Sí. estaba diciendo... Oye, es que yo creo que porque ahora como que yo siento que es como en Chile, en el movimiento estudiantil en Chile, es como un momento como de inflexión, po. O sea, la semana pasada hubo un par de movilizaciones, bueno, nosotros junto a otros cabros y cabras, bueno, y compañeros y compañeras venimos así como dando una pelea importante, tratando de que se levanten comités, qué sé yo, y ahora, bueno, están estas convocatorias, las federaciones se han visto más o menos obligadas por la Claro. exigencia que se ha hecho desde abajo, por la presión también de sectores palestinos en Chile y por la brutalidad del genocidio en el fondo, como a tener que responder, a tener que hacer algo, digamos, y yo creo que es como un momento clave en ese sentido para tratar de aportar a que el movimiento, como decías tú, como que se multiplique, que se arraigue, que se logre se expanda. expandir, Sí, que po. se logre coordinar, o sea, no sé, con los cabros de la Católica que también están haciendo estas acciones, con otras universidades, en la Con USACH que colegios, también hay un quizá en un comité, futuro con igual. liceo, o bueno, otras universidades que también tienen tradición de movilización, como la UTEM, el pedagógico. Claro, claro. Bueno, en ese sentido, mucha gente nos preguntaba en la campaña, oye, ¿qué tiene que ver lo de Palestina con las elecciones estudiantiles? Claro.
Y ¿O nosotros... qué tiene que ver lo de Palestina con nosotros igual? Claro, y Incluso. nosotros le decíamos que en realidad si desde una vereda anticapitalista nosotros tenemos que considerar que un genocidio, ¿cachai?, que está habiendo en estos momentos es una cosa que como los estudiantes hicieron en el 68 hay que plantarse en contra, o sea, hay que estar Sí. en contra por principio, ¿cachai? Y solidarizando con los otros estudiantes a nivel mundial que están siendo reprimidos. O sea, por los estudiantes a nivel mundial y con los pueblos oprimidos, ¿cachai? Pero No, ¿para qué tenemos federación? por otro lado también, y que la federación estuvo contra la guerra también, ¿cachai? La de nosotros, la Federación de Estudiantes, se posicionó del lado de los trabajadores en crisis de hambruna, etcétera. Claro. Y bueno, y eso también, la crisis que hay ahora en cuanto al genocidio, también se relaciona a la crisis educativa, ¿cachai? Claro. ¿Por qué? Porque en realidad si nosotros no nos llega plata en la educación es porque las prioridades están invertidas también, Claro. ¿cachai? Y yo Por creo parte del que- mismo gobierno. Sí, perdón, que yo creo que además es importante cómo puede este movimiento y como esta apertura a la discusión también mostrar como la dinámica de las potencias a nivel mundial y el rol que cumple el imperialismo, por ejemplo. O sea, porque en el fondo Estados Unidos es quien sostiene a Israel. Claro. Estados Unidos es quien le entrega, bueno, la otra vez lo conversamos, la partida de dólares que le va a entregar Estados Unidos a Israel solo este año es de 4.000 millones de dólares. Eso es como el 80% del presupuesto militar de Chile en todo el año. O sea, una Locura. cuestión brutal. Entonces, en el fondo, el Estado de Israel es prácticamente un ejército, un enclave de ocupación del imperialismo norteamericano en Medio Oriente. Y yo siento que ese tipo de cuestiones es irrelevante, es muy importante ponerlo sobre la mesa porque además, después ese mismo imperialismo es el que oprime a naciones que son dependientes, semicoloniales, o sea, lo que Claro. pasa en Argentina con el Fondo Monetario Internacional, o sea, todos estos organismos financieros internacionales que al final son herramientas del imperialismo para profundizar esa dependencia, para aumentar la deuda externa de los países, tienen que ver también con eso. O sea, como yo siento que también es como tratar de mostrar que la pelea del movimiento estudiantil tiene que ser antiimperialista, en un sentido que, bueno, O lo que pasó en su momento en la dictadura militar, que no heredó una educación como la que tenemos hoy en día, Totalmente. que es y que fue, claro, y que fue una dictadura auspiciada en su momento por los norteamericanos, Por por el imperialismo Washington. norteamericano, y que implicó también tasas de ganancia también de grandes empresarios norteamericanos acá, con la privatización, qué sé yo. Entonces, yo pienso que como que también es una oportunidad, una necesidad, plantear esos cuestionamientos y buscar vincular, mostrar que lo del genocidio tiene que ver también con el saqueo de las potencias imperialistas a los países Totalmente. Como la oprimidos. descomposición ya brutal del capitalismo. Del capitalismo, claro. Sí, po. O sea, lo que decías tú, yo siento que el hecho de mostrar cómo los vínculos del Estado chileno con el Estado israelí sirven para que en Chile se reprima al pueblo mapuche, Claro. que al mismo tiempo el pueblo mapuche está en conflicto directo con las forestales, que son los principales exportadores de materiales forestales a Israel. O sea, ahí hay una triangulación bastante brutal de cómo estos estados reprimen a pueblos oprimidos y se benefician de eso, ¿cachai? Sí, po. Bueno, claro. Bueno, ahí producción nos pone un anuncio de Biden, pero no por Que nada dice- se ha ganado el nombre de Genocide Joe en Claro. Estados Unidos, Claro. porque ya ha mandado 305 aviones de militares de guerra ya a Israel Sí, y está. también un montón de barcos. O sea, el tipo ya hizo la pega en ese Claro. sentido. Claro, Ya, totalmente. ya además- auspició, ya se vienen financió las todo lo que se ha elecciones. destrozado. Es que eso es lo que en decís tú, es casas. Sí, importante, sí, eso- que eso se vienen es. las elecciones. Sí, y esto po, tiene que ver con el ser movimiento un gesto, estudiantil. por supuesto. O sea, esto tiene que ver con el movimiento estudiantil porque Está presionado a el Estados tipo. Unidos se le abrió un frente interno. O sea, a Biden Claro. se le abrió un frente interno en Estados Unidos luego del 18 de abril en adelante, con los más de 100 campus tomados que conversábamos, porque le generó una crisis. Y el tipo obviamente está en elección y no quiere perder contra Trump y está súper reñida la elección. Entonces están tratando ahí de hacer ciertos Por gestos para su supuesto. base. Pero tiene que ver precisamente también con eso. Sí. Y igual, incluso en ese mismo sentido, porque lo que decía Biden era como, les voy a dejar de enviar armas ofensivas, Claro. pero voy a seguir mandándoles todo lo defensivo. Como incluso una tibieza brutal ante la catástrofe que está provocando, ¿no? O sea, claro, y tibieza porque el Partido Demócrata es Para dar una ultra señal. sionista. Es Totalmente. ultra sionista. O sea, no son los republicanos solamente, sino Claro. que especialmente el Partido Demócrata con los vínculos con el sionismo. Y no sé si alguien quería decir algo porque yo
solo quería apuntar una cosa, que tomándome de nuevo lo que hablábamos del problema del imperialismo, como de lo que decías tú, como de cómo se muestra como la crisis del capitalismo, ¿cachai? Yo creo que es importante como invitar a la juventud también y al movimiento estudiantil como a reflexionar esos problemas. O sea, como que este movimiento del cuestionamiento del genocidio puede ser una punta de lanza para abrir un cuestionamiento más profundo al sistema de conjunto, al imperialismo, al saqueo, o sea, como abrir esa puerta de esa discusión para pensar después otra perspectiva, otra sociedad y un poco también lo que pretendemos hacer internacionalmente con nuestras organizaciones hermanas también. Claro, claro, no, es muy importante lo que está pasando, yo creo que no tiene precedente. Me gustaría destacar dos cosas en ese sentido de lo que decís tú. O sea, la primera, el llamado de los sindicatos unificados palestinos el 1 de mayo a los trabajadores a nivel mundial a solidarizar con el pueblo palestino que está siendo masacrado, y esa declaración yo la invito a leer, es interesante igual porque claro, dice, llama a los trabajadores del mundo a considerar qué están produciendo, si lo que están produciendo va destinado a destruir la vida del pueblo palestino. Y por otro lado también está lo que pasa con Starbucks, por ejemplo, que Claro. Jóvenes, estudiantes, la mayoría de los jóvenes que trabajan en Starbucks son estudiantes, y Starbucks se sindicalizó hace poco, no había sindicato ahí, y bueno, ahí mismo perdió 15% de sus ganancias, ¿cachai? Starbucks. Sí, en A propósito del boicot. en hacia- cosa de meses por el boicot contra el genocidio. Sí. Entonces, una juventud que sea antiimperialista y se cuestione eso, tiene mucho margen de acción en cuanto a unificarse con los trabajadores, ¿cachai? Y en cuanto también a cuestionarse su rol social. Hay un mensaje implacable que nos dice que llevamos 45 minutos. De conversa. Sí, es que está muy interesante igual y yo creo que este tema igual da para mucho, o sea, como que podríamos estar acá horas y horas, yo creo, profundizando en todos los aspectos de lo que está pasando hoy día, del genocidio y de las perspectivas, como decía Aldo. Yo creo que eso es clave, el hecho de que efectivamente sí cambia las cosas luchar y si hay poder de fuego en el movimiento estudiantil, sobre todo si se organiza a nivel internacional, o sea, es algo histórico, como ojalá estar a la altura de lo que está pasando. Y para ir cerrando, no sé, Benja, si es que tienes como algunas palabras que te gustaría decir de despedida, algún llamado que quieras hacer. Palabras de cierre. Palabras de cierre. Claro. No, ¿cómo era esta frase del mayo del 68? Como de poner la imaginación al poder, no me acuerdo bien cómo era. Me encanta. ¿Cómo era específicamente esa? ¿La imaginación después? Así lo Perfecto. lo Tal cual. acabamos de Me decretar sa- así. me Pero en salió- francés. Claro. Sí, bueno, y eso también para poder pensar que este sistema en descomposición brutal, en realidad nos tiene que servir también para pensar qué futuro queremos, ¿cachai? O sea, en el fondo la juventud actual no tiene la perspectiva de absolutamente nada para el futuro, ¿cachai? O sea, como que no podéis tener casa, no podéis tener educación, no podéis tener básicamente ningún beneficio en ningún ámbito de la vida. Están todos mirando para allá, me pone nervioso. No, dale nomás, dale nomás. La producción nos manda señales. Sí, señales de fuego. Señales extrañas. Pero eso. En el fondo, bueno, el otro día tuvimos una reunión también de la Juventud Revolucionaria de la Fracción Trotskista Huerta Internacional. Estuvimos ahí reunidos con los compañeros de España, de Francia, de Alemania, de México, Buenísimo. de Brasil, de Estados Unidos, ¿cachai? Y también hablábamos de eso, o sea, de cómo dotamos también a la juventud de una perspectiva revolucionaria también, de pensar en una sociedad que sea distinta a partir de este genocidio, ¿cachai? Que es lo único que nos ofrece el capitalismo, es genocidio, guerra, muerte, hambre, ¿cachai? Crisis. Y que en el fondo la única herramienta que podemos tener como juventud es la alianza con la clase trabajadora, de los estudiantes con los obreros, como lo decían en mayo del 68, para poder pensar también una salida socialista que acabe también con esta barbarie. Eso. Nah, dejó Éjale. el micrófono ahí. Oye, salió buena. Va un tema. Va un No, tema, claro. buenísimo. Claro, claro. Bueno, yo igual quería más que nada agradecerles a todos por estar acá, ser parte del espacio. Dauno, Aldo, Benja, a la producción también detrás de cámara. Hay todo un equipo unas detrás. cuantas manos ahí Hay apañando. todo- Vieran el hay todo sacrificio. un equipo detrás. Así ¿Cuántas que, manos se necesitan? Sí. Así que bacán. La idea es poder seguir haciendo material como este. Les agradeceríamos a todos dejarnos sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones a propósito de esto. También si quieren sumarse a todas estas acciones, seguirnos, ver las convocatorias, ser parte.
Y eso, pues nos estamos viendo en próximas ocasiones. Nos estamos viendo en Nos próximas Belmont. ocasiones. Bueno, eso, claro, seguir a La Izquierda Diario en Eso. todas las redes. Bueno, a vencer también en las redes sociales, al Comité por Palestina y A y Casa a la Marx. Casa Marx. Y recordatorio final, bueno, ahí Claro, la acción. mañana y miércoles. mañana, el miércoles, nos sumamos como estudiantes de la Universidad de Chile y de muchas universidades más a la conmemoración de la Nakba, la acción global en contra del genocidio. Vamos a estar ahí en un banderazo y con acampada y todo. ¿Dónde? En la Casa Central de la Casa Universidad Central. de Chile. ¿Hay horario? Desde las 3 de la tarde. La convocatoria. Y eso, porque es lo mínimo que Es lo podemos mínimo. hacer. Boric, ¿hasta cuándo? Hay que romper A ti relación. te digo, Gabriel. A ti te digo, claro. Estás avisado. Están avisados. Están avisados. Bueno, eso. Bacán. Salud.